Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo se conecte usted. Estamos en una recapitulación de lo que fue o de lo que vuelve a ser la sesión de trabajo colectivo A11. Aquí hablamos del sueño lúcido, entrenamiento e inducción asistida. Para eso teníamos que primero definir qué era un sueño lúcido. Algo de eso tocamos la sesión anterior, que es el viaje de la conciencia a través de la atención hacia un plano interno. Un plano que se puede definir como un viaje de la mente, o bien un plano que es un plano internista al que todos tenemos acceso y en el que todos podemos encontrar ciertos puntos en común. Incluso podemos llegar más allá de eso. Estamos todas estas sesiones de trabajo son dentro del marco del experimento despertar. ¿Qué es el experimento despertar? Es un experimento social que pretende demostrar a través de cierto marco teórico, la teoría de la conciencia, la teoría de los niveles de conciencia, que la difusión de información confiable sobre las mecánicas que operarían en un despertar global de la conciencia humana causaría en sí misma el despertar global de la conciencia humana. ¿Qué quiere decir este juego de palabras? La teoría de los niveles de conciencia plantea básicamente que conciencia es información, que se aglomera, se aglutina y se relaciona y correlaciona, se vincula de acuerdo a principios que le son propios, que es parecido a los principios de los fractales, principios matemáticos, por afinidad, por nido vibratorio, por concepto. ¿Mm? Hay un montón de palabrejas que pueden sonar complejas, pero usted está utilizando esas mecánicas todos los días y todo el tiempo. ¿Mm? Cuando nosotros tenemos un sueño lúcido, estamos llevando nuestra atención a un plano interno y gracias a tener una conciencia medianamente entrenada, podemos volver al plano eh, cotidiano, externista, con una cantidad de información, con el recuerdo del sueño y, y con una nueva experiencia, porque la experiencia de sueño lúcido no es la misma que la experiencia mundo cotidiano. Las cosas se sienten diferentes, se experimentan distintos. Mientras más abstracto el sueño, más diferente, más complejas son las cadenas de emociones, asociaciones, la experiencia vivida. Pero nosotros estamos planteando realizar cierto tipo de sueño lúcido muy asistido, sueño lúcido asistido, en el que la experiencia de sueño lúcido sea controlada y contenida por desde la información o del conglomerado de información que activa el sueño. Se oye difícil, pero creo que vamos a poder explicarlo en esta sesión de trabajo, que es sueño lúcido, entrenamiento e inducción asistida. ¿Mm? Ya. Nosotros primero, dentro de esta experiencia, que es el experimento de despertar, debemos partir por el entrenamiento de la atención y la conciencia mediante el biofeedback y el ciberchamanismo. ¿Qué es esto? Es básicamente el acto de entrenar la atención, pero entrenarla
sabiendo qué es lo que se hace. Es como la diferencia entre buscar la salud mediante el uso eh, ejercicio, consumir aminoácidos, consumir vitaminas, minerales. Hay una comprensión bien precisa de lo que es el cuerpo externo, cómo funciona y cuáles son sus mecánicas. ¿Bien? Hace 4.000 años, 4.000 años, 4.500, no sabría decirte, el emperador amarillo, el hombre que unificó China, murió a causa de los elixires que le daban sus doctores, que contenían grandes cantidades de mercurio. Porque los alquimistas chinos antiguos, muy antiguos, pensaban que el mercurio poseía la clave de la inmortalidad. Entonces, en aquella época, la preservación del cuerpo estaba totalmente a ciegas, no sabían lo que hacían. Estaban todavía tropezando entre lo que se sabía, lo que se creía, las tradiciones, los prejuicios, he olvidado una palabra, pero después, ya. El fisiculturismo actual, en cambio, comprende muy bien la mecánica del cuerpo y a nadie se le ocurriría tomarse un vaso, un cortito de mercurio, ¿no es cierto? Nadie. No, es veneno. Pasa lo mismo con la comprensión del mundo interno. En estos momentos vamos a ciegas. Hay un montón de información y hay que aprender a distinguir la información buena de la mala. Una de las características de la conciencia es que necesita o busca ahorrar la mayor cantidad de energía posible y para ello busca referencias, busca eh, la voz del experto. El experto es representado por las instituciones. Así como el antiguo chino alquimista le daba mercurio a su emperador y lo terminaba matando, así en el mundo interno actualmente hay muchas instituciones que pretenden tener la clave, pero caminan a ciegas. Necesitamos limpiar el trigo de la paja y generar un marco de trabajo, un marco teórico, una disciplina, una ciencia o arte que efectivamente trabaje con los pies puestos en la realidad, pero trabaje el mundo interno con los pies puestos en la realidad. Actualmente, hablar de realidad y mundo interno pareciera contradictorio, porque no se asume que el mundo interno sea parte de la realidad. Nosotros necesitamos generar, necesitamos producir, necesitamos crear una serie de instrumentos, técnicas y ejercicios que nos permitan el sueño lúcido asistido, que nos permitan entrar a las que llamamos mentes esferas, que son a nivel conceptual lo mismo que en las antiguas tradiciones esotéricas hablan de ciudades y paisajes astrales. Le vamos a quitar ese barniz esotérico al concepto y vamos a crear nuestros propios ciudades, jardines, nuestros propios constructos en el sueño lúcido para que cada persona que tenga determinado sueño viva la misma experiencia. Una vez logrado esto, nos vamos al
paso siguiente, que es lograr que muchas personas se encuentren y se relacionen en mentesferas internas e intercambien información en ella. ¿Qué pasa si muchas personas tienen el mismo sueño lúcido? El mismo. Y se ven en este sueño lúcido y se interrelacionan en él. De pronto, tendríamos la evidencia de que hay un mundo interno. De que hay un mundo interno. Y que este mundo interno merece mayor estudio. De ahí la creación del NetSphere, que tiene que ver con este concepto de mente esfera, y que puede ser creado como quien crea un canal de YouTube o un canal de YouNow o cualquier red social. En otras palabras, crear una red interna de intercambio de información que opere en un nivel muy parecido al sueño lúcido, entre comillas, tradicional, pero que sea contenida, controlada. En otras palabras, quitar la parte, el aspecto en cierta medida esotérico, para que usted acceda a escuelas, universidades invisibles, parques de diversión, parques de entretenimiento, espectáculos. Imagínense qué bonito sería poder, en estado de sueño lúcido, ir a un concierto de su artista favorita, y verlo como si estuviera ahí, verlo como si estuviera ahí. De pronto hay un montón de información de calidad, de cultura, que podríamos disfrutar todos los seres humanos, todos los seres humanos. ¿Cómo pretendo yo lograr el sueño lúcido asistido? Es algo que probablemente no alcance a desarrollar en los 15 minutos que quedan de esta sesión de trabajo, para que quede claro a todo el mundo. ¿Mm? O sea, lograr esa síntesis maravillosa que sea capaz de convencer a todo el mundo, no lo voy a lograr en estos 15 minutos. Pero sí puedo hacer una síntesis de lo que propongo que pueda ser comprendida por personas que ya han experimentado el sueño lúcido y que tengan cierta noción de terminología esotérica, mística, New Age. ¿Ah? New Age. ¿Cuál sería esta síntesis? Bien. Si yo puedo, partiendo por el tema del sueño lúcido, digamos que hay una conciencia muy abstracta, y aquí me gustaría tener una pizarrita para dibujarlo. Yo creo que algunos símbolos son representaciones conceptuales de este conocimiento del que hablo. Yo creo que, por ejemplo, el símbolo del Ankh, círculo, línea, una cruz, ¿no? Demuestra, es una forma de decir, el mundo interno es este círculo, pasada aquí la realidad, y esta línea es el individuo experimentando la tridimensionalidad, el aquí y el ahora. Pero el individuo puede llevar esa atención de nuevo de vuelta a ese círculo del Ankh, o de vuelta al mundo interno, en donde es capaz de experimentar o ver o procesar la misma información que procesa en el exterior, pero de manera conceptual y mucho más completa y mucho más compleja, dependiendo de qué tan entrenada tenga su atención, es la capacidad de ir a este plano interno y tener experiencias vitales en él. ¿Bien? Si nosotros
desarrollamos la atención lo suficiente como para retroceder a este plano interno. Digo retroceder porque para mí, y esto también es un tema un poquito complejo, pienso que hay un tema con el aquí y ahora y en el espacio temporal en que nos ubicamos. Nosotros no estamos en el presente, estamos, nuestra conciencia está divagando un paso hacia el futuro, al momento en que de entrar en contacto con todo lo que asume estar, vivir en el mundo occidental y vivir en una sociedad moderna, implica que estamos rodeados de una serie de constructos, edificios, muebles, artefactos que requieren conocerse, que requieren interpretarse. Esta interpretación es automática. La conciencia la hace de inmediato. Estoy aquí, estoy en mi casa, aquí está el computador, aquí está el monitor, ahí está la cámara, el micrófono, ¿bien? Pero eso es algo que ocurre una, ¿qué será? Una milésima de segundo después del aquí y ahora. Es usted y usted existiendo en su mundo son dos pasos. Un paso es aquí y ahora y un paso siguiente es existiendo en el aquí, en mi presente. ¿Mm? El existir en el presente a usted lo atrapa mucho. De hecho, toda su energía está puesta en el existir. Y no tenemos nada de energía puesta en el ser. Atención, digo, ¿eh? Atención. Entonces, ¿qué son las antiguas prácticas meditativas? Es tratar de retroceder, por eso digo retroceder en el tiempo, hacia el ser. Si usted ejercita el estar en el ser eh, una hora al día, eso es mucho, 20 minutos al día, 15 minutos al día. Si la práctica se vuelve continua, el sueño lúcido se presentaría con mucha facilidad. Porque esa mecánica mañosa de la conciencia, porque va a ver que es totalmente mecánico, por eso digo mañosa, también la aplicamos en el sueño lúcido. Entonces, en lugar de tratar de percibir lo que tenemos con una mente vacía de prejuicios, tratamos de interpretarlo desde los parámetros que hemos con los que medimos nuestra realidad cotidiana, la externa. Si nosotros desarrollamos aparatos de biofeedback para mantenernos, entre comillas, despiertos, o sea, más conscientes del ser, y que todo lo demás es un proceso de traducción, de interpretación, se hace muy fácil llegar al sueño lúcido. ¿Eh? Ese es el entrenamiento. Una vez entrenados las primeras etapas del sueño lúcido, podemos llegar al cuerpo interno. Y una vez tomado el cuerpo interno, una vez tomado conciencia del cuerpo interno, empezar el proceso de entrenamiento del cuerpo interno. Recién entonces. Por eso hay mucha gente que cree estar haciendo espiritualismo, practicando disciplinas físicas, mentales o liturgias, y no salen de los límites de su imaginación porque no están entrenando su atención. No sacan nada con estar en una posición meditativa de cualquier disciplina, yoga, zen, lo que queráis, y estar con los ojos cerrados, con cara de beatitud y con la cabeza llena de grillitos. ¿Ah? No. Es muchísimo más eficiente utilizar biofeedback. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto solamente lo pueden entender, por eso digo que mi tribu lo puede entender, mi tribu nomás. La gente que ha tenido estas experiencias mágicas y místicas. Porque los procesos mentales, cuando uno está en estado, entre comillas, de ser mágico, son diferentes.
Y no hay forma de explicar un estado mental distinto a una persona que no lo ha experimentado. No hay forma. Ninguna forma. No te creen nomás. ¿Mm? Lo único que queda como forma de entrenar la conciencia, y una forma muy eficiente, es que nos reunamos todos los que somos capaces de llegar a estados mentales diferentes, generar un grupo de trabajo desde el biofeedback y saber qué es exactamente lo que estamos buscando en cuanto a, por ejemplo, ondas cerebrales. Queremos alfa, sabemos que el sueño lúcido se da en teta, delta, y sabemos que en general, voluntariamente, muy poca gente es capaz de llegar a esos estados. También sabemos que es posible callar el diálogo interno, que es posible dejar de chacharear mentalmente y convertirse en un espectador activo y activo y pasivo. Pasivo, ¿por qué? Porque dejo que la información me pase. Soy consciente de la información, pero no me detengo a analizarla y a convertirla y a explicarla en palabras. ¿Mm? El mundo interno no está el mundo de los conceptos. Es un mundo de certezas, no un mundo de explicaciones y palabras. Por eso un místico se da cuenta de lo perdido que andan los filósofos y los psicólogos y los sociólogos actuales. Porque al no entender el mundo interno, lo único que tienen para poder trabajar es la voz de las autoridades. Y hace mucho tiempo que las autoridades se desconectaron de Dios, de lo divino, de lo interno. Entonces solamente tenemos réplicas de gente de entre comillas expertos, muy entre comillas expertos, que no admiten la existencia del mundo interno y que creen que todo es producto de mecánicas conductuales y que no serían capaces de entender ni aceptar esta teoría. No hay ninguna posibilidad de que mi teoría pueda llegar a las instituciones sin antes haber sido validada y reforzada por el trabajo de mi tribu. Por eso tengo un llamado a mi tribu. Toda esta serie de trabajo. ¿Quiénes son mi tribu? Las personas que son capaces de sueño lúcido o han sido capaces de sueño lúcido, porque yo he sido capaz de sueño lúcido. En algún momento me enfermé de apnea de sueño y perdí mucha capacidad interna desde esa enfermedad. Tengo el cuerpo hinchado, estoy enfermo. Ahora bien, yo desde niño he experimentado inclusive bilocación. Puede creerme, puede no creerme, no importa. Considéralo un dato anecdótico. El problema fue, que yo siempre he sido un hombre muy irracional también, como todo New Age occidental, buscando validaciones de las instituciones o de las personas que yo creía que eran autoridades. Me he encontrado que no hay forma de conmover una conciencia dormida hacia experiencias mentales extraordinarias. Lo único que podemos hacer es, a través de la experiencia directa, en otras palabras, confrontar a la persona dormida al mundo mágico, confrontar a la persona dormida a resultados mágicos, a resultados que no puede explicar, pero sin embargo no puede negar.
Ahí recién se produciría el movimiento mental necesario para que se analice esto, las personas entren en el tema del sueño lúcido, al entrenamiento del sueño lúcido, a montar sus propias mente esfera. Necesito que las personas que sean capaces de experimentar sensaciones extraordinarias se junten, nos juntemos y empecemos a hacer biofeedback para determinar cuáles son los elementos comunes, a cuántos hercios están las ondas cerebrales. Ha habido mucho estudio de información del tema del sueño lúcido en relación a los 40 hercios. Yo no sé si el entrenamiento del sueño lúcido es posible desde algo tan mecánico como que ser invadido por ondas de 40 hercios. Eso habría que demostrarlo, habría que entrar a experimentar. Pero ya no estaríamos tan a ciegas, porque estaríamos, sabemos una gran cantidad de cosas, tenemos una gran cantidad de información ya disponible, desde el mundo externo y del mundo interno. Podemos hacer uso de los grandes adelantos de las neurociencias. Fíjese usted que las ciencias exactas son una mucho mejor herramienta que las ciencias, entre comillas, humanistas. Olvídese las disciplinas humanistas. Psicología, sociología y filosofía no le van a ayudar en nada, porque están perdidísimos todos ellos. En cambio, física, química, medicina, neurociencia, de ahí nos vamos a aferrar. Porque el especialista del mundo interno va a ser el primero que va a tratar de detenernos. Porque pierde el sello de la autoridad. Ese timbre mágico que lo hace una persona poderosa. Esa misma persona que al usted ingenuamente contarle una experiencia interna, lo ha tratado de esquizofrénico, me ha pasado. Esa misma persona que nada, que no lo valida. No lo valida usted. Las verdaderas el verdadero despertar de la humanidad va a llegar cuando seamos capaces no solamente de admitir la existencia del mundo interno, porque no queremos una sociedad religiosa. Eso, ya pasamos a esa etapa de sociedad religiosa. Una sociedad religiosa básicamente es una institución que en nombre de Dios comete atrocidades. Esa es una sociedad religiosa. Lo que queremos es que todo el mundo comparta la comprensión de que hay un mundo interno y de que es capaz de explorarse y que cualquier persona puede explorarlo. Nada más. Eso es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo interno existe la comprensión de que todos somos uno. De que todos tenemos algo de divinidad. De que el otro es un ser humano, tan valioso como uno mismo. Y entonces toda la violencia que nos sentimos o que las instituciones, o que los países, o que las naciones, o que algunos individuos se sienten en derecho de cometer atrocidades contra otros seres humanos, ya de pronto no sería validado por un sistema cruel como el actual, o por instituciones crueles como las actuales. De pronto la escala de valores tendría que cambiar, no por un tema de creencia, porque está demostrado científicamente la existencia del mundo interno. Eso es irrefutable. Además, si existe un mundo interno, también existe la posibilidad de generar eventos extraordinarios, magia. Pero eso ya lo voy a dejar dentro del plano de lo internista dentro de este proyecto. En otras palabras, los que de verdad quieran seguir adelante con el tema ciberchamánico, más allá del seguir las tecnologías a medida que vayan apareciendo, de ser un participante pasivo,
como todos somos participantes pasivos de las redes sociales, o ser un participante activo, que serían los que programan y crean nuevas plataformas. ¿Ah? Esa sería la diferencia. Pero todos tendrían la comprensión del mundo interno, y eso es lo que necesitamos. ¿Qué se puede hacer dentro de un sueño lúcido grupal? Experimento de triple ciego, de partida, para demostrar que efectivamente la gente se está encontrando un sueño. Bastaría con que dos o tres se fueran a dormir en un laboratorio separados unos de otros y que uno de ellos recibiera una dato, un clave numérica o cualquier tipo de clave y se lo entregara al resto del grupo en sueño. Si el resto del grupo vuelve con la misma clave, con el mismo número, con la misma información, es porque de alguna manera se les transmitió esa información. Se puede hacer experimentos de doble y triple ciego desde esta experiencia. ¿Ah? Es por eso que se demostraría científicamente. Eso es, sueño lúcido, entrenamiento de inducción asistida. Ya llega la media hora, vamos a terminar la sesión de trabajo. Este es un tema interesante y es el corazón de lo que quiero hacer con la NetFear. ¿Por qué? Porque en un principio pienso en generar una red de realidad virtual en que la transmisión de información sea tan precisa y sea tan completa que sea capaz de llevar la atención hacia esa nueva realidad y experimentar una suerte de pseudo sueño lúcido asistido. ¿Será posible? Yo creo que sí. Y estoy seguro que usted, que pertenece a mi tribu, comprende que sí es posible. Eso es todo. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches.